prepárense, porque Cristo viene pronto. La verdad es que la Biblia nos habla mucho de esto, de que la realidad de la segunda venida de Jesucristo nos insta a estar preparados, de vivir en santidad, porque Él viene y viene pronto. En cuanto al día y la hora, capítulo 24, versículo 36, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos. Solo mi Padre lo sabe. En otras palabras, si alguien les dice que Cristo viene el 6 de octubre a las 2:12 de la tarde, pueden descartarlo de inmediato, y muchos lo han hecho. 40 es un número de finalización de ciclo. 40 días duró el diluvio y terminó. 40 años estuvo Israel en el desierto y entró a la tierra prometida. 40 años Moisés duró perdido y entró en su asignación. 40 días duró Moisés en el monte Sinaí. 40 días de ayuno duró Jesús para entrar en la plenitud de su ministerio. Yo quiero que me pongan ahora una gráfica que me hicieron allí, porque esto es importante. De Adán a Abraham hay 40 jubileos. ¿Escucharon? De Adán a Abraham hay 40 jubileos. 40 por 50, ¿cuánto es? 2000. Entonces, de Adán a Abraham hay 2000 años. De Abraham a Jesús hay 40 jubileos. Quiere decir que hay 2000 años más. ¿Sí o no? Y de Jesús hasta el día de hoy estamos a punto de tener 40 jubileos. En total son 6000 años. Esto es importante que lo entiendas. ¿Por qué es importante? Porque toda esta cuenta profética suba a 120. Y 120 es el número de final o de capacidad límite. Eso quiere decir que cuando tú veías 120, quería decir ya no hay más. ¿Por qué había 120 en el aposento alto? Porque no cabía más nadie. Habían cientos y cientos de personas, pero no pudieron entrar. ¿Por qué? ¿Por qué el número 120 habla de capacidad? Porque estamos a punto de llegar al límite cuando Cristo... Si de Adán a Abraham hay 2000 años, y de Abraham a Jesús hay 2000 años, y de Jesús hasta hoy hay aproximadamente 2000 años, quiere decir, de acuerdo a 2 de Pedro 3:8, amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. De acuerdo a esta palabra, quiere decir que han pasado 6 días proféticos, y ya viene el 7º día para la gloria de Dios. Y si tú entiendes la palabra, 6 días trabajó el Señor haciendo la creación y al 7º día descansó. El 7 es el número de perfección. 6000 años más 1000 años hacen 7000 años. ¿De dónde tú sacas esa cuenta? 6000 ahora y 1000 años de milenio. Son 7000, porque después del milenio lo que viene es la eternidad. ¿Alguien está entendiendo? Amados hijos de Dios, a mí no me importa qué baboso salga diciendo que Cristo no viene. Estamos viviendo en el 6º día, a punto de entrar en el jubileo y en el descanso de Dios. Vaya, alguien va a tener que dar gloria a Dios. La Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. Pero ¿por qué Dios dejó señales? Para que supieras la época. Es enfermizo el que un cristiano trate de saber el día y la hora, pero es saludable el saber la época. Yo creo que estamos en la época, pero yo creo que estamos en la década. Amén. Estoy casi seguro. Y cuando digo en la década, para serles honesto, creo que es mucho antes. Creo que estamos hablando de... Es más, hay algo científico, oigan bien, científico. Viene un meteorito para el año 2029. Entonces, ¿por qué eso es interesante? Porque la Biblia habla de ese meteorito, ¿verdad? Sí, Ajenjo. Pero la Biblia no dice que vienen 2 meteoritos, entonces viene uno, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir? Entonces, si algo tan eventual como es un meteorito estrellarse con la Tierra, porque te viene dead set, directo, se dice que va a ser
entre Arizona y California que va a dar. Ya así de exacto está. La Biblia hubiese dicho que era un meteorito pequeño, no grande, pero la Biblia no habla. La Biblia habla de uno solo, que es Ajenjo. Porque recuerden que antes de esos eventos de la gran tribulación es el rapto de la iglesia. Entonces, si estamos hablando del 2029, entonces estamos hablando del rapto, va a tomar lugar mucho antes. Yo soy un fiel creyente de que estamos en la década de la venida del Señor. Por mi parte, creo que el mandamiento del Señor Jesús es clarísimo. No tendrás ninguna opinión sobre el día y la hora, ni la semana, el mes, el año, la década, el siglo de la venida de Cristo. Muy claro. Nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles. Solo mi Padre sabe esa fecha. Pero, dice en el versículo 37, dice, pero la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Entonces, pasa inmediatamente de enfocarse en un tiempo y una fecha y cosas de ese estilo a la época y al clima social que prevalecerán, si puedo decir, en esa época. Pues así como en los días antes del diluvio, la gente comía y bebía y se casaba y daba en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Ahora, comer y beber no está mal, tampoco lo es darse en matrimonio. El contexto, lo que está diciendo es que la gente no será consciente de la época en la que está viviendo. Cristo viene pronto. Si el regreso de Cristo es inminente, esto debe exhortarme todos los días a vivir en santidad, para que Cristo me encuentre lo más puro posible. Y que Cristo viene pronto. A lo mejor te estás preguntando dentro de ti mismo, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sé si estoy listo para ese día? Es fácil decir, sí, yo estoy listo para que Cristo regrese, pero ¿cómo lo puedo saber con seguridad? Yo creo que el mismo texto nos diría, porque temes a Dios, ¿no? Y huyes del mal, porque estás arrepentido y buscas vivir en obediencia a Cristo, ¿no? Porque confías en Cristo, tu sol de justicia y la salvación que Él te trae. La verdad es que Malaquías solamente conoce dos tipos de personas, dos categorías de personas: los malos y los justos. No existe una tercera categoría de medio malos o medio justos. Hay justos y hay malos. ¿Cómo podemos estar seguros de que somos justos? En particular, a la luz de la realidad de que somos pecadores. Pecamos, desobedecemos. No hay un solo justo, Pablo dice en Romanos 3. No hay justo ni aún uno. Y es el mismo Pablo que nos explica cómo podemos estar seguros de que somos justos. Cuando describe el Evangelio en 2 Corintios 5:21, diciendo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todos nosotros somos pecadores. Lo sabemos porque cuando dice al que no conoció pecado, describe una sola persona y ni siquiera tiene que nombrarlo. Porque todos entendemos que el único que no ha pecado es Cristo, el inocente. Pero dice que Dios cargó sobre Cristo el pecado de nosotros y Cristo murió, fue crucificado para pagar nuestra deuda. Y lo hizo para que nosotros pudiéramos recibir su justicia. Todo nuestro pecado transferido a Él y ahora toda su justicia es nuestra. Sí somos pecadores, pero la Biblia nos llama justos. ¿Por qué? Porque en la corte divina ya no tenemos pecado. Porque Cristo murió por todo nuestro pecado. Si crees esto, que Dios levantó a Cristo de los muertos y confiesas a Cristo como el Señor de tu vida, la Biblia te llama justo. Y la Biblia describe tu futuro. El futuro en que un día vas a ver el sol de justicia brillando sanidad sobre tu vida, prosperando tu vida, tratándote muy diferente a la forma en que trata a los malos. Hermano, nuestro mundo es tan roto por el pecado, tanta muerte, tanto daño.
como hijos de Dios debemos anhelar y ansiosamente esperar la venida de nuestro Rey, el día que Cristo viene y arregla todo. ¿No? Solo tenemos que estar preparados, estar seguros. No solamente que somos declarados justos, sino estar listos en el día a día, ¿no? De procurar vivir en santidad, de procurar no manchar nuestras vidas. O sea, ¿quién quiere estar en pecado cuando Cristo regresa? Eso sería terrible. Y el hecho de pensar en que cuando Cristo regresa va a quemar a los malos y va a bendecir a los justos, debe motivarnos tanto a vivir en santidad. Debe animarnos tanto a estar preparados, abundando en las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, en corazones listos para recibirlo. Me imagino que todos nosotros hemos tenido la experiencia de que estamos pecando y es como que, la idea viene a la mente, que no regrese Cristo en este momento. Que esto nunca pase a ninguno de nosotros. Siempre debemos estar listos, siempre andando en santidad, ansiosamente esperando el día que vamos a ver el sol de nuestra justicia. Amén.